Hey, hola compañeros, amigos, o profesor, o quien quiera que esté viendo esto. Yo soy Inés y estás en Podcastery, el podcast que habla de todo, pero más de historia. El día de hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones más estudiadas, más misteriosas, pero también las más conocidas. Exacto, así como lo estás pensando, y como posiblemente diga en el título de este podcast, vamos a hablar sobre los grandes misterios, las grandes hazañas de la civilización egipcia. Todo comenzó con un río y terminó con pirámides. Exacto, eso es Egipto. Ahora bien, imagina esto. Estás en medio del desierto, un calor insoportable, arena, la sed te come por dentro y de repente, a lo lejos, crees que es una alucinación. Una franja verde, llena de vida, cultivos, agua y gente trabajando. Eso era Egipto. Y todo comenzó con un protagonista que no pidió fama, pero la merece completamente. Exacto. Estamos hablando del río Nilo, el más largo del mundo. Para los antiguos egiptos no era el Nilo, era simplemente el río. Porque cuando el río te da comida, agua, transporte y literalmente la vida, no es necesario más un nombre. Cada año, el Nilo hacía algo increíble. Subía, se desbordaba, inundaba todo. Y uno podría pensar, esto es un gran desastre. Pero no, para ellos no. Cuando el agua bajaba, dejaba una capa de lodo negro súper fértil. Esta tierra era tan importante para los egipcios que la llamaban a su país Chem, que significa negro. Negro, el color de la fertilidad para los egipcios. Porque más allá de una franja verde, comenzaba el desierto del Sahara. Y no estoy exagerando. Podrías tener un pie en tierra fértil y el otro en arena infinita. Ahora, demos un pequeño salto de unos cuantos miles de años. Durante el Neolítico, los humanos dejan de ser nómadas y comienzan a sembrar. La agricultura llega, los animales se domestican, las aldeas se vuelven pertenecientes en el tiempo. Y cuando eso llega al Valle del Nilo, ¡boom! Una explosión demográfica. Pero aquí hay un detalle importante que debemos mencionar. En Egipto, no podrían depender del agua. Entonces, ¿fue una idea inteligente? Bueno, los egipcios inventaron un sistema de regadíos, canales, organizaron un trabajo colectivo. Y aquí pasa algo clave. Cuando necesitas que miles de personas trabajen juntas para el agua, tienes que llegar a los cultivos. Se necesita un liderazgo. Y aquí es donde nace el poder político egipcio. Pero no solo era político, era divino. Bueno, aquí te lo explico. Los gobernantes decían gobernar en nombre de los dioses, porque, claro, si el Nilo no crece, no hay comida. Si no hay comida, hay demasiados problemas. Para predecir las creencias, cuando un calendario solar de 365 días alrededor del año 2800 a.C., o sea, básicamente estaban organizando el tiempo, cuando muchas otras culturas apenas sobrevivían, y cómo las inundaciones borraban los límites de los terrenos, tuvieron que volver a medir todo año con año, y así nace la geometría. Sí, la geometría que hoy sufrimos en matemáticas, y al momento de hacer una cuenta, todo es culpa del Nilo. Luego, surge algo todavía más impresionante, la escritura jeroglífica. Exacto. Los egipcios contaban una escritura a base de, por así decirlo, símbolos y dibujos. Durante años, nadie pudo leerla. O bueno, nadie ha podido leerla en su totalidad. Era como si tuviéramos miles de millones de mensajes antiguos, pero sin poder acceder a ellos.
hasta que en el año 1799, ojo, algo lejitos de nuestra actualidad, pero más cerca de lo que piensas, aparece la piedra de Rosetta. Gracias a esta piedra y al trabajo de Jean-François, en 1820 se logran descifrar los jeroglíficos. Imagínate el momento tan importante para ellos en ese momento. De repente podrías leer la historia de miles de años que estaba tallada en piedra, oculta a simple vista. Regresemos un poco a la política. Egipto al principio estaba dividido en muchas, pero muchas ciudades pequeñas. Pero hacia el año 3100 a.C., alguien se le ocurrió decir: esto necesita un orden, necesitamos unificarnos. Ese alguien no pudo haber sido otro más que Narmer, quien unificó el Alto y Bajo Egipto. De ahí comienza oficialmente lo que conocemos como el Egipto histórico. Pero sí, hay algo que realmente obsesiona a los egipcios. Era la muerte. La muerte no como un final, sino como una transición. Algo que podemos ver en simultáneo en muchas otras culturas. Por mencionar alguna, los aztecas, al igual que los egipcios, veían la muerte no como un final, sino como una continuación del espíritu. Creían firmemente en la vida después de la muerte, y el dios Osiris, uno de sus dioses principales, simbolizaba ese ciclo eterno de morir y renacer. Por eso se creó el método de la momificación de cuerpos, porque el alma necesita el cuerpo para existir en el más allá. Gracias a esto, desarrollaron rituales, fórmulas mágicas y textos como el Libro de los Muertos, que era básicamente un manual para no perder en la otra vida tu vida. Aquí viene algo monumental. Con la tercera dinastía aparece un genio llamado Imhotep, arquitecto, médico, sabio y básicamente el Leonardo da Vinci del antiguo Egipto. Diseña las pirámides escalonadas del Sahara, la primera gran construcción de piedra en la historia. Y desde ahí comienza la competencia. Cada faraón quería una tumba más grande que la anterior. Así sucesivamente hasta la llegada de Keops, que construye la Gran Pirámide de Giza. Sí, aquella pirámide que todos conocemos. Más de 2 millones de bloques de piedra, sin ruedas, sin grúa y sin maquinaria. Solo organización, matemáticas, ingeniería y miles de trabajadores. Y no fueron esclavos hebreos. Las pirámides se construyeron 1000 años antes del Éxodo. Probablemente, y es lo más seguro, eran trabajadores campesinos que durante la temporada en la que el Nilo se inundaba ayudaban en la construcción de las grandes pirámides. Cerca de esta está la gran esfinge de Giza, con cuerpo de león y cabeza humana. Vigila el desierto como si todavía estuviera protegiendo el legado egipcio. Pero llegamos a la decadencia. Incluso las más grandes civilizaciones colapsan. Las pirámides se hacen más pequeñas, la nobleza gana poder, el rey pierde su autoridad, y tras el larguísimo legado de Pepi II, quien gobernó cerca de 90 años, el imperio antiguo colapsa hacia el año 2182 a.C. El texto llamado Papiro de Ipuwer describe el caos, hambre y desorden, y así termina la etapa gloriosa. Pero lo verdaderamente impresionante de esto es: Egipto no surgió por magia, no es el relato de la Atlántida,
no apareció de la nada. Fue el resultado de adaptación, organización, la creación de una religión, un politeísmo, ciencia, política y un río que año con año cumplía su cita con la vida. Todo comenzó con el agua y terminó con la piedra. Y es algo que nos enseña Egipto, es que cuando una sociedad logra organizarse alrededor de un recurso vital, puede construir cosas que desafíen el tiempo, incluso pirámides que todavía hoy nos miran desde hace más de 4500 años. Y bueno, eso fue todo, amigos. Si te gustó este pequeño relato sobre los egipcios, te recomiendo que leas el libro en el cual basé mi información. Se titula Historia de los egipcios, del autor Isaac Asimov. Y recuerda que conocer el pasado no es mirar atrás, es encender una luz para encender quiénes somos, porque estamos aquí y hacia dónde podemos ir. Esto fue Podcastery, el podcast que habla de todo, pero más de historia. Hasta la próxima emisión. Nos escuchamos. Chao, chao.